Y empezamos con estas dos ponencias inaugurales. Tengo aquí a mi izquierda, voy a presentarles en el mismo orden en el que van a intervenir, a Antonio Campillo. Antonio Campillo ha sido catedrático de Filosofía, decano de la Facultad de la Universidad de Murcia y tiene un currículum enorme. Pero yo destacaría dos cosas. Una, que es buen tipo, que no es tan fácil, las cosas como son. Siempre ha sido muy accesible, siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Le conozco ya desde hace unos años. Cuando le conocí, de hecho, creo que presidía todavía la Red Española de Filosofía y he intentado que alguien me hable mal de él y no lo he conseguido. Antonio Casado Arrocha, que es un filósofo profesor en la Universidad del País Vasco con el que coincidió en otros eventos, me dijo, si es que Antonio tiene muy buenas ideas, es que en vez de hacer una asociación de filosofía, fue una red lo que él pensó y así se ha funcionado mucho mejor, en fin. Pues tiene tan buenas ideas que después de la pandemia o durante ella creó un laboratorio filosófico. El nombre inicial era Laboratorio Filosófico de la Pandemia y el Antropoceno, ahora ya es del Antropoceno y el Decrecimiento. Entonces, alguien que se ha jubilado de la educación, pues sigue teniendo energías para meterse en todos estos saraos, merece mi reconocimiento. Tiene muchos libros publicados, los tres últimos son Un lugar en el mundo, el concepto del amor en Hannah Arendt, o en Arendt, en el título, que no nos vendría mal una Hannah Arendt en estos tiempos que corren, con la situación que hay en Palestina. Y el último, Grecia y nosotros. Y bueno, ahora tendréis el placer de escucharle. A Miriam no la conozco tanto, de hecho la he conocido esta mañana, pero bueno, parece buena gente también, las cosas como son. Sí que sé que lleva 25 años, al menos, aunque no me parece, está en el mundo de la educación como maestra de primaria, pero sobre todo es activista y activa, porque es que viendo tu currículum no paras. O sea, estás en muchísimos sitios. Has escrito además cuentos, estuviste en la Asamblea Ciudadana por el Clima, que es una iniciativa fabulosa a la que no se le da más bombo, yo creo, porque las conclusiones son demasiado buenas y demasiado transformadoras y por eso se han tapado. Educadora ambiental, activista y creo que actualmente eres coordinadora de Teachers for Future, ¿no? O sea que, en fin, tenemos aquí a dos personas muy comprometidas y con mucho que aportarnos. Y yo creo que ya está siendo bastante larga la introducción. Vamos a empezar con Antonio y ahora van a intervenir ellos, luego habrá un turno de preguntas. A lo mejor cuando hagáis la pregunta yo la repito y decís, ¿qué hace este repitiendo? Pues para que se grabe, ¿vale? Porque no tenemos micro inalámbrico. Antonio, por favor, coge el micrófono. Pues buenos días, muchas gracias por asistir y muchas gracias a Raúl por la presentación, bueno, y a la Fundación Verde, a Sole, a Fuen, por organizar este encuentro y por invitarme, ¿no? Bueno, hemos quedado Miriam y yo en hacer una presentación breve de nuestras intervenciones para dar tiempo luego a que podamos conversar entre todos, que es siempre lo más interesante. Mi intervención va a ser general sobre una idea, la idea que yo voy a querer transmitiros, que es la necesidad de una nueva ilustración ecológica. La ilustración, como sabéis, pues fue un movimiento no solo filosófico, sino cultural, ¿no? Político, artístico, literario, científico, de los siglos XVII y XVIII, que dio origen pues, a la Europa moderna, a la modernidad, digamos, de donde vienen todas nuestras instituciones, ¿no? Las ciencias, las democracias, la cultura que hemos heredado viene de la Ilustración europea de los siglos XVII y XVIII. ¿Qué ocurre? Que ese mundo ha terminado. Ha terminado realmente, pero mentalmente todavía seguimos con las categorías, los valores, las instituciones de un mundo como un zombi, ¿no? Que sigue sobreviviendo, pero el mundo mientras tanto ha cambiado y está cambiando muy deprisa. Y precisamente por eso, porque estamos sufriendo una gran transformación tan grande o más grande que la que se vivió en Europa en los siglos XVI y XVII, es por lo que necesitamos una nueva ilustración, una nueva revolución cultural
en clave ecológica. Esto es lo que voy a intentar explicar con un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que caracterizó a la Ilustración moderna, ¿no? A la modernidad, al mundo moderno del que somos herederos? En primer lugar, la revolución científica, es decir, el famoso cambio copernicano del mundo cerrado al universo infinito que dijo Alexandre Koyré, ¿no? Es decir, la idea de que la Tierra estaba en el centro del mundo, ¿no? Sustituida por la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y por la idea de que el universo está hecho de materia y extensión, ¿no? y regido por leyes deterministas, etc. Bien. Caroline Merchant, una gran ecofeminista americana, en el año 80 publicó un libro que se llamaba La muerte de la naturaleza, en donde reexplica la revolución científica diciendo que lo que hizo la revolución científica fue matar a la naturaleza, convertirla en un conjunto de cuerpos inertes regidos por leyes causales, leyes mecánicas, ¿no? Es decir, la concepción vitalista, organicista del mundo fue sustituida por una concepción mecanicista. Y la Tierra, que había sido el centro del mundo, se convierte en un astro como cualquier otro, un astro que está por ahí, vagando como un barco, fue la metáfora que ya se utilizó en el siglo XVI, navegando por el mundo, ¿no? De manera que los humanos pasamos a convertirnos en extraterrestres, en astronautas. De hecho, la ciencia ficción, o sea, la idea de que podemos ir a la Luna, a Marte, en fin, a otros astros, navegar por el mundo, empezó con la revolución científica. El primer relato de ciencia ficción fue de Kepler, uno de los grandes astrónomos. La idea de que podemos... Es decir, de que no estamos anclados a la Tierra, sino que somos astronautas, somos extraterrestres. Esto nace con la modernidad, La primera idea. Es decir, la idea de que podemos trascender nuestra condición terrestre. Esto es una idea moderna. Bueno, ahí está el dualismo cartesiano, es decir, la res extensa, la res cogita, es decir, las cosas inertes, sin vida, incluidos los animales, son máquinas, y la cosa pensante, nosotros, ¿no? Que somos distintos de la naturaleza, somos otra cosa, ¿no? Ese dualismo ha caracterizado a todo el pensamiento moderno, la idea de que nosotros somos otra cosa que el resto de los seres y podemos trascender nuestra condición terrestre. Esta es la primera idea que hemos heredado de la Ilustración moderna. La segunda, vinculada a la anterior, el dominio tecnocientífico de la naturaleza, es decir, que podemos hacernos cargo del mundo terrestre. De hecho, en ese momento Europa empieza la gran expansión al resto del mundo, empieza a conquistar y colonizar América y después, más tarde, África, Asia, etc. Es decir, el comienzo de los grandes imperios coloniales. O sea, la modernidad se construye con el imperialismo europeo sobre el resto del mundo. Un famoso historiador, Crosby, lo llamó el imperialismo ecológico, porque no solo los europeos conquistaron tierras en otros continentes, sino que les llevamos nuestras enfermedades. El 90% de la población americana murió en un siglo. El 90% de la población americana, 56 millones de personas, por las enfermedades que les llevamos. Lo de la pandemia no es de ahora. La historia está llena de pandemias. Les llevamos nuestras vacas, nuestros cerdos, nuestras cabras, nuestros cereales, es decir, trastornamos todos sus ecosistemas y les llevamos los nuestros. Se produce el imperialismo ecológico, donde los europeos realmente pretenden gobernar la Tierra. Se crea lo que un historiador ha llamado la ecología mundo. El capitalismo moderno no es solo un sistema económico, es un sistema ecológico, es decir, altera todos los ecosistemas de la Tierra. Es muy importante entender que la dominación sociopolítica sobre otros pueblos está inseparablemente ligada a la transformación de los ecosistemas de esos pueblos. Se les desposee de sus recursos, de sus medios de vida, etc., ¿no? Es decir, eso empezó, lo que Marx llamó la acumulación primitiva, empezó en el siglo XVI y sigue ocurriendo hoy. El extractivismo de las grandes compañías en el Amazonas o en los bosques tropicales de todo el mundo, ¿no? Esta es la segunda herencia que hemos recibido de la modernidad. La tercera es que
Todo eso ocurre al mismo tiempo. Fijaos, pensamos en la Ilustración, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? La igualdad, la libertad, la fraternidad, en fin, todas las declaraciones de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, etcétera. Sí, pero vamos a empezar a descontar. En esos derechos del hombre y del ciudadano no estaban las mujeres, no estaban los trabajadores sin propiedades, no estaban los pueblos no europeos, no blancos, no cristianos. Es decir, al final, el humano del que estaban hablando estas declaraciones era el europeo, blanco, varón, propietario. Por eso todos los movimientos sociales emancipatorios de los 2 últimos siglos, el movimiento obrero y socialista, el movimiento sufragista feminista, el movimiento anticolonialista, antiesclavista, tened en cuenta que el capitalismo se extiende gracias a la esclavitud de los negros de África que son llevados a América. Es decir, la tercera herencia de la Ilustración fueron todas estas jerarquías sociales, hombres, mujeres, propietarios desposeídos, blancos y de color, etc. Y la cuarta ha sido la concepción, una concepción progresista de la historia, progresiva, evolutiva de la historia. La idea de que la historia de la humanidad sigue una trayectoria lineal, ascendente, teleológica, hacia un final feliz, ¿no? Un final feliz que sería un dominio absoluto de los humanos sobre el resto de los seres vivientes, sobre el resto de la naturaleza. Un estado de paz, de bienestar, de felicidad, etc. La idea del progreso, de la historia, de una historia universal de la humanidad guiada por los europeos, ha sido otra de las grandes herencias que hemos recibido de la modernidad. Y es la que ha justificado nuestro dominio sobre los demás pueblos. Somos la vanguardia de la historia y, por tanto, tenemos que guiar a los demás pueblos por el camino de la civilización, por el camino de la modernización, etc. Esa idea se ha mantenido hasta hoy, pero de una manera como más disimulada con otros conceptos. Por ejemplo, el concepto de crecimiento. Hay que crecer. Crecimiento económico es un dogma del capitalismo moderno. Hay que crecer, ¿no? El PIB, ¿no? Si no crecemos nos morimos. Hay que crecer. Es un imperativo absoluto de la economía vigente, el crecimiento. La innovación, el desarrollo, el bienestar, etcétera. Es decir, son todo conceptos que en cierto modo han traducido este mito del progreso de la historia. Estas son las 4 herencias que hemos recibido de la modernidad, de la Ilustración. ¿Qué ocurre? Lo que os he dicho al principio, que el mundo está cambiando muy deprisa. Podemos poner una fecha, 1945. ¿Por qué 1945? Pues porque Europa pierde la hegemonía sobre el mundo y empiezan las grandes superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, luego Rusia, ahora China. Europa ya no es el centro del mundo, porque comienza la era nuclear. Las armas nucleares son un punto decisivo. Es la primera vez que la humanidad dispone de los recursos tecnológicos para destruirse a sí misma. Luego vendrá la segunda fuerza de autodestrucción, que será la crisis ecológica, pero la primera fueron las armas nucleares. Es más, los geólogos que hoy están hablando del antropoceno se inclinan por fechar el comienzo del antropoceno, una nueva época geológica, justamente con el inicio de las pruebas nucleares. El isótopo radioactivo dejado por las pruebas nucleares en la corteza terrestre es considerado hoy por los geólogos el inicio del antropoceno. O sea, es una fecha que marca un cambio de época. Es el comienzo de lo que se llama también la gran aceleración. La aceleración, la multiplicación del crecimiento demográfico, del consumo de energía, de combustibles fósiles, consumo de recursos, los vertidos a la atmósfera, el inicio del cambio climático, o sea, de la emisión de CO2 acelerada, ¿no? La famosa curva de Killing, que se empieza a medir en los años 50. Es decir, en los últimos 70 años, mi generación, la generación a la que pertenezco, yo nací en el 56, yo he vivido esa aceleración en mi vida personal, en mi pueblo. O sea, yo nací en un pueblo que tenía las calles de tierra, que no había alcantarillado, que no había agua potable, que era una
era un mundo preindustrial, digamos. De ese mundo preindustrial a hoy, en una sola generación. El mundo ha cambiado aceleradamente en una sola generación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Primero, la revolución cosmológica, es decir, las ciencias de la vida y del sistema Tierra, desde los años, aproximadamente de los años 70 para acá, han cambiado nuestra imagen del mundo y de la Tierra. Lovelock, frente a Galileo, dice, no, señores, la Tierra no es un astro como cualquier otro. La Tierra es un astro único. No porque nosotros vivamos en ella, sino porque la vida, desde que apareció en la Tierra, desde las primeras bacterias, ¿no?, anaeróbicas hasta luego las cianobacterias que empezaron a producir oxígeno y a cambiar la composición química de la atmósfera, han generado las condiciones de habitabilidad de la Tierra para todas las otras especies. Es decir, la historia de la Tierra y la historia de la vida se han retroalimentado y esa es una peculiaridad del planeta Tierra que no está ni en Venus, ni en Marte, ni en cualquier otro astro que conozcamos. La Tierra es un astro único. Fijaos, es una revolución anticopernicana, ¿eh? Y esto que parecía una locura cuando lo dijo Lovelock ha sido asumido por la comunidad científica hoy, ¿no? Hay una famosa declaración de Ámsterdam donde se dice la Tierra es un sistema biogeoquímico, un sistema holístico, autorregulado, etcétera, etcétera, ¿no? Donde todos los procesos geológicos, químicos, biológicos, humanos, están continuamente en interacción, en una complejidad enorme. Este es el primer gran cambio, un cambio que afecta a nuestros conocimientos, a nuestros saberes, a nuestras ciencias. Todo esto que se habla ahora tanto de la transdisciplinaridad o de la interdisciplinaridad es que realmente no tiene ya ningún sentido entender la geología, la química, la biología, la economía como compartimentos estancos. Esto es muy importante para la educación. Es absurdo, porque para entender no solo la Tierra en su conjunto, sino cualquier ecosistema, cualquier acontecimiento, la COVID-19, para entender cualquier acontecimiento tenemos que cruzar muchos saberes, poner en relación muchos saberes, porque en cada acontecimiento están interconectados procesos geológicos, químicos, biológicos, humanos. Este es el primer gran cambio de paradigma. El segundo, el capitalismo ha chocado con los límites de la Tierra. Fijaos, esto lo sabemos desde hace 50 años, los límites del crecimiento. En el año 72 se publica un informe famosísimo, el primer informe del Club de Roma, que además fue una de las primeras ocasiones en que se utilizaron modelos informáticos para simular, esto ya lo vemos todos los días, las simulaciones del cambio climático, ¿no? Pues la primera vez que se hizo una simulación de hacia dónde íbamos, hacia dónde nos encaminábamos, se hizo en el año 72, los límites del crecimiento. Y estos, un grupo de científicos del MIT, dijeron en el año 72, señores, si siguen las tendencias actuales de crecimiento demográfico, de consumo de energía, de consumo de materiales, de vertidos, vamos al colapso. Esto lo dijeron estos señores hace 51 años. Hemos perdido medio siglo. Perdido. ¿Sí? En estos 50 años, lo que ellos predecían no solo se ha cumplido, sino que se ha acelerado. Es decir, no hemos tomado las medidas necesarias para cambiar de rumbo. Es lo que Will Stephen y un grupo de científicos llama la gran aceleración. Se ha producido una gran aceleración, se ha doblado la población mundial, somos ya 8.000 millones, se ha incrementado las emisiones de CO2 y de todos los gases de efecto invernadero, se ha incrementado el consumo de energía, de materiales, de extracción de recursos de la corteza terrestre, de tala de bosques, de destrucción de especies vivientes, 1 millón de especies vivientes están en peligro de extinción. Bueno, todo esto no voy a daros muchos datos, pero es tal el ritmo de destrucción que estamos produciendo en las últimas décadas que, bueno, hay otro grupo de investigadores de Johan Rockström, el Centro de Resiliencia de Estocolmo,
que hace unos 15 años comenzó a estudiar lo que llaman los límites planetarios, ¿no? Hay 9 límites planetarios que no podemos sobrepasar si no queremos destruir las condiciones de habitabilidad de la Tierra, ¿no? Pues el cambio climático, la diversidad biológica, la acidificación de los océanos, los cambios en los usos del suelo, la disponibilidad de agua dulce, en fin, hay toda una lista que además se retroalimentan entre sí, claro. Bueno, pues en los últimos años estamos sobrepasando uno tras otro esos límites. Ha salido este año, 2023, un estudio de este grupo diciendo ya hemos sobrepasado 6 de los 9 límites planetarios. Es decir, la gran invención de la modernidad, que era el capitalismo moderno, está chocando frontalmente con los límites de la Tierra. Es decir, no es sostenible, no se puede mantener en el tiempo. Esto lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. No es sostenible. Sin embargo, la realidad, sabemos lo que nos dicen los científicos, es esto, pero todos los días nos están hablando los políticos, los empresarios, los banqueros del crecimiento, del crecimiento, del crecimiento, del crecimiento. Se está acelerando. Hace unos días salía una noticia. La mayor parte de países están aumentando sus subvenciones al consumo de combustibles fósiles. Y se va a celebrar la cumbre de Dubái, la cumbre del clima dentro de unos días, ¿no? Es decir, es una contradicción brutal. Hasta tal punto que los científicos, yo se lo decía esto a mis alumnos, digo, hoy día el manifiesto comunista no lo está escribiendo ningún partido político. Los discursos más revolucionarios hoy los escriben los científicos. Son los únicos que están diciendo, señores, esto no es sostenible. Señores, necesitamos un cambio radical y rápido de nuestro sistema tecnoeconómico. Lo están diciendo los científicos. Por eso surge los científicos por el futuro, es decir, los científicos, la Extinction Rebellion, es decir, señores, porque claro, hay un desajuste brutal entre lo que sabemos y lo que hacemos. Bien, tercer asunto, el tema de las desigualdades sociales, de género, de clase social, de etnia, etc. Ya no es aceptable, ya no es sostenible. Está el movimiento feminista, están los movimientos anticolonialistas, está el movimiento, es decir, el altermundialismo desde los años 90. Es decir, hoy día hay toda una serie de movimientos que están reclamando no solamente un cambio ecológico, sino también un cambio social. Por eso se habla así de un cambio ecosocial, porque van inseparablemente ligados. Van inseparablemente ligados. La destrucción acelerada de los ecosistemas perjudica fundamentalmente a los países del sur global, más a las mujeres que a los hombres, más a los pueblos empobrecidos que a los pueblos ricos, etc. Es decir, las desigualdades sociales están entreveradas con la destrucción de los ecosistemas. Y por último, ya no podemos sostener la concepción de la historia de los modernos. Ya no creemos. Fijaos que abundan hoy en el cine, en la literatura, en los cómics, que es lo que abundan, las distopías, ¿no? El futuro da miedo, el futuro asusta. ¿Por qué esta proliferación de distopías, ¿no? Porque nuestra concepción de la historia ha cambiado completamente. Ya no pensamos en un final feliz, ya no pensamos que vamos derechos, ¿no? hacia la utopía final, la tierra prometida, ¿no? Al contrario. Estamos muy preocupados por lo que les va a ocurrir a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Hay un filósofo inglés que me cuesta mucho pronunciar, porque tiene un apellido raro, en fin, no sé si es de origen polaco o así. Tiene un libro precioso que se llama El buen antepasado, que defiende justamente esto. Es decir, tenemos no solo que cambiar nuestra relación con el entorno espacial, sino con el tiempo. Vivimos, todos los historiadores hoy hablan del presentismo. Vivimos en un régimen, el régimen de la aceleración digital, la aceleración, ¿no? De llevar vidas aceleradas, ¿no? En el capitalismo digital, que es el título de un libro muy, muy conocido. Esta aceleración que nos genera trastornos incluso físicos, mentales, etcétera, es porque vivimos en el régimen del presente, de la instantaneidad. Solo es real la actualidad más inmediata. Lo que ha ocurrido ayer ya es pasado remoto. Lo que ocurra mañana no nos importa. O sea, nos desconectamos del pasado y del porvenir. Vivimos en el instante presente. La crisis ecológica tiene que ver con esto, con esta absoluta desconexión con el pasado y con el porvenir.
tenemos que recuperar algo que han tenido todas las sociedades, que es el sentido de la transmisión generacional. El sentido de que somos un eslaboncito pequeño de una cadena que viene de atrás, de todo lo que hemos heredado de nuestros antepasados y lo que tenemos que legar a nuestros descendientes. Por eso tenemos que ser buenos antepasados, hacernos cargo de la herencia recibida y transmitirla a nuestros descendientes. Solo somos un eslabón de una cadena, la cadena de la vida. Entonces, es muy importante adquirir o recuperar esta concepción del tiempo como un tiempo no lineal, ascendente, sino más un tiempo espiral, ¿no? Que retoma y recrea continuamente las condiciones de habitabilidad de la Tierra. Porque las condiciones de habitabilidad de la Tierra es lo que hemos heredado del pasado y lo que hemos de transmitir a nuestros descendientes. Bueno, pues estas 4, ya no me enrollo más, estas 4 mutaciones exigen un cambio cultural tan grande como el de la Ilustración de los siglos XVII y XVIII. No solamente necesitamos pasar a energías renovables, cambiar nuestro sistema de movilidad, de transporte, cambiar nuestra agricultura hacia una agricultura sostenible, ecológica, regenerativa, en fin, cambiar nuestras ciudades. En fin, ahí son muchos cambios técnicos, económicos, sociales, los que tenemos que hacer. Pero no se van a hacer si no cambiamos nuestras mentes, si no cambiamos nuestro corazón, nuestra sensibilidad. Es decir, por eso se habla, ¿no?, de una nueva cultura de la tierra, como dice Ecologistas de Nación, una nueva ilustración ecológica. Hay una filósofa francesa que acaba de publicar un libro que se llama así, La ecología como ilustración, Corinne Peluchon. Es decir, necesitamos una nueva revolución cultural, pero esta vez en clave ecológica para, digamos, estar a la altura del mundo en el que estamos viviendo. Y sobre todo para hacernos cargo de ese mundo ante nuestros hijos y nuestros nietos. Tenemos que hacernos responsables. Decía Hannah Arendt, precisamente, Hannah Arendt tiene un texto sobre la educación de los años 50, donde dice, la educación, ¿qué es? La educación es el modo en que los adultos de una sociedad se hacen responsables de su mundo ante sus descendientes y les transmiten su mundo a sus descendientes. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que estamos destruyendo nuestro mundo. ¿Qué mundo vamos a transmitir a nuestros descendientes? ¿De qué nos hacemos responsables? ¿Nos estamos haciendo responsables de lo que les vamos a legar? Esa es la cuestión de la educación. Porque todavía tenemos un sistema educativo que está diseñado con arreglo a estas categorías de la modernidad. Crear mano de obra cualificada, competitiva, para el mundo del capital, para crecer, para innovar tecnológicamente, para decir, toda la educación, las famosas STEM, ¿no? Toda la educación está diseñada, los informes PISA, la educación está diseñada para un mundo que está desapareciendo, que va a desaparecer. Tenemos que educar precisamente para el mundo que viene, que ya está aquí, para el nuevo régimen climático en el que ya estamos, ¿no? Para una nueva economía, una nueva sociedad que es en la que vamos a tener que vivir, queramos o no queramos, para un decrecimiento que se nos va a imponer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero aquí yo ya me detengo y dejo que Miriam nos hable pues, justamente de esta cuestión, ¿eh? Pues muchas gracias. Tengo el mío. Sí, voy a coger yo el micro un segundito mientras Miriam se prepara para decir que a las 12 me parece, va a empezar un poquito más tarde quizá, pero a las 12 hay un concierto en el patio, igual hacen un poquito de ruido. Esperemos que no nos moleste y que te podamos escuchar bien. Antonio, no des tantas ideas. Danos menos porque cuesta, de verdad. O sea, es tremendo. Miriam, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a todas las personas que estáis aquí, que habéis decidido estar aquí, invertir vuestro tiempo un sábado por la mañana con el esfuerzo que supone. Y un placer poder compartir también este tiempo. Menuda responsabilidad hablar después de Antonio Campillo, así que haremos lo que podamos. Realmente, bueno, yo voy a hablar desde la docencia, ¿no? Desde los años que he estado y del
sigo en el mundo de la educación, y cómo podemos, o qué hacemos desde Teachers también, pero enfocando esto desde una perspectiva primeramente un poquito más general. Acaba de decir Antonio precisamente la situación en la que nos encontramos ahora mismo y por qué es necesario entonces este cambio social, cultural y en la que los docentes tenemos un papel fundamental. 2023, como sabréis, ha batido todos los récords, lamentablemente, de temperaturas. Se han superado, además, los 6 de los 9 límites planetarios que acaba de decir Antonio. Y seguimos dependiendo de energías fósiles. Tenemos una economía que es totalmente fosilista y es precisamente este tipo de economía lo que nos ha llevado a esta crisis climática que está conllevando un montón de repercusiones, no solo a nivel ambiental, sino social, que comentaré después, ¿no? Y la única soluciones que hemos encontrado hasta el momento se basan también en el extractivismo. Es decir, creemos que ahora somos un poquito mejores porque tenemos baterías y sistemas de almacenamiento ecológico, creemos que ecológico, pero que se siguen fundamentando en el extractivismo, solo que ahora, aparte de extraer petróleo, extraemos litio, cobalto y seguimos con este sistema dependiendo del extractivismo para crear lo que consideramos que es más ecológico, porque se nos ha vendido una idea confusa de transición y de verde. Y creemos también que tenemos un email o un montón de información y que como no gastamos en la nube y que como no gastamos papel, estamos siendo súper ecológicos, pero esa nube está usando un montón de energía de un montón de servidores y esto todavía no lo concebimos o no se concibe a nivel general porque la idea de ecologismo que se nos está vendiendo es una idea de ecologismo capitalista y de ecologismo muy comercial, que a veces nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos o a limpiar, como digo yo, un poquito la conciencia y seguir para adelante. Pues bien, ¿cuáles son las soluciones que tenemos que encontrar si esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo? Pues tendremos que buscar una serie de soluciones. Por una parte, como sociedad, haciendo una serie de exigencias a los gobiernos que tienen margen de actuación y haciendo medidas de presión dentro de lo que podamos, y también exigiéndole a las empresas, como consumidores que somos y como utilitarios de servicios, tenemos un poder de decisión de dónde invertimos nuestro dinero, dónde compramos o no. No voy a decir hacer boicot a ciertos productos, pero yo decido dónde invierto y dónde no gasto mis productos y tengo esa capacidad, ¿no? Y ese poder en este sistema capitalista como usuaria. Y luego, como docentes, tenemos una labor fundamental, pero creo que ha habido un momento a lo largo de la historia en que los docentes hemos perdido nuestro poder básicamente porque hemos perdido la fe en nosotros mismos. Es verdad que hemos sufrido muchísimos cambios de leyes que nos ha llevado a la desesperación, pero que también ahora se ha abierto una puerta con la LOMLOE, no me voy a meter ahora en legislación, pero sí que tenemos que recuperar este poder que tenemos. Somos una pieza clave en la transmisión de ideas, no solo al alumnado, y no estoy hablando de adoctrinamiento, sino de formas pedagógicas y de formas de transmisión y de capacidades para abrir brechas o luces en los cerebros para que den oportunidades al desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de análisis de las decisiones a corto y largo plazo, algo que creo que tenemos que recuperar frente a esta educación reproductiva que el capitalismo ha llevado a las aulas de consumo un contenido, lo reproduzco un examen y venga así continuamente, ¿no? Hemos llevado el capitalismo a la educación y tenemos que recuperar otras formas y otras pedagogías que ya existían y que, bueno, se han quedado muchas veces por el camino. Entonces, tenemos este poder, fijaos, un poder que me parece maravilloso para permear no solo en el alumnado, sino en las familias. Porque a veces creando esas ideas que pueden parecer un poquito disruptivas y que bien argumentadas, como digo, no estoy hablando de adoctrinamiento, sino de formas pedagógicas que luego comentaré, permeamos en las familias, porque a mí, como madre, también me llegan ideas del profesorado de mis hijos y que se comentan en casa y yo jamás desacredito a ningún docente, pero que se puede abrir un debate familiar y que de hecho se abre un debate familiar fundamental. Y sobre todo para no ser, ¿no?, ese rebaño reproductivo de lo que nos viene desde arriba. Entonces, es fundamental
educar en cualquiera de las materias desde esa perspectiva ecosocial, primero, porque el cambio climático, aunque ahora está en el currículum oficial, no se puede explicar como un contenido más, que esto es una serie de cambios psicofísicos que conllevan la pérdida de patrones climáticos, como los conocemos, y me lo ponéis en el examen y ya está. Hay que relacionarlo, y tiene relación con completamente todas las áreas, de geografía, lengua, matemáticas, lo ponemos relacionar con todo. Y además tenemos que también hablar de cambio climático y de los problemas sociales que conllevan, porque el cambio climático no solamente es la acidificación de los océanos por el deshielo, sino que todas las zonas costeras que viven de la pesca verán reducidos su capacidad de alimentación, porque perderán esa capacidad de pesca para alimentarse y para subsistir, ¿no? Y zonas muchas veces costeras que viven con herramientas todavía artesanales y que viven de la pesca y que están viendo este detrimento y que les lleva a hambrunas. Tenemos cambios también en el aspecto social en cuanto a que, por hablar de países que nos pueden resultar más ajenas, pero que si la sequía conlleva épocas de más… en que llueve menos, evidentemente la agricultura, que es la base de subsistencia en muchísimas sociedades, pues conlleva hambrunas y conlleva migraciones, y estamos hablando de migraciones climáticas, y estamos hablando de movimientos migratorios incluso dentro de los países que llevan pequeños conflictos, y conflictos muchas veces en África que es el dominio del río, el dominio del agua dulce, es lo que lleva a conflictos bélicos que son importantes y que luego llevan estos movimientos migratorios. Realmente no sé nunca por qué me hago los apuntes, porque luego empiezo a hablar y me voy. Pero cuando hablo de estos movimientos migratorios, no es casualidad que estén llegando tantos cayucos, tantas pateras, no es casualidad. Pero si luego nos vemos en consecuencias sociales aquí, que a veces tenemos que bajar, muchas veces, lo comentaba antes, ¿no? Tenemos que dar el cable a tierra de las personas con las que nos rodeamos y que a lo mejor no tienen tanto conocimiento de todo esto. Y cuando le digo, bueno, ¿por qué te crees que el precio del aceite, esto nos revoluciona los cerebros? Digo, ¿cómo puede ser que España tenga el precio del aceite tan alto? Bueno, porque llevamos una serie de sequías en las que las cosechas son súper escasas y que eso conlleva al incremento de los precios. Pero es que esto está pasando y va a pasar con muchos más productos. Y el incremento de la cesta de la compra es algo que interviene en todas nuestras vidas y depende de tu nivel de cartera o de tu nivel económico, podrás tener acceso a una alimentación más o menos saludable o no. Y tenemos alumnado en las aulas que muchas veces no tienen acceso a los alimentos que conllevan los nutrientes que necesitan para su desarrollo psicofísico. Y esto es una realidad que tenemos y que nos encontramos en las aulas y que no tenemos que ir a África. Lamentablemente, creo que tenemos que tener siempre la globalidad en la cabeza, aunque luego aterricemos en problemas más locales o en las realidades que nos afectan más al aula como docentes. Pero estas son las realidades sociales que tenemos consecuentes del cambio climático, ¿no? Y que tenemos que entender que si hablamos también de estos cambios y de estas consecuencias sociales, no podemos seguir hablando del cambio climático como un contenido más. Tenemos que buscar soluciones y hablar de esta educación ecosocial y, como decía antes, que tiene que conllevar pedagogías y metodologías completamente radicales. La primera de ellas sería enseñar de manera colaborativa, porque si entendemos que somos una especie completamente ecodependiente, que dependemos de las condiciones psicofísicas, porque si hay sequía no podemos sobrevivir, porque no podemos plantar y no podemos recolectar, y si somos interdependientes, porque nadie es completamente autónomo, porque yo necesito del panadero, de la panadera y necesito de otras cosas, tenemos que entender que tenemos que educar de manera colaborativa y entender que es necesario tejer esas redes de ayuda y entender, es súper importante entender esta dependencia. Yo soy completamente frágil como persona porque necesito de las redes que se nutren a mi alrededor, que nos nutrimos alrededor, ¿no? Pero, sin embargo, el capitalismo nos lleva a entender la supervivencia como el juego de la silla infantil. Yo agarro mi silla y me da igual quién se quede fuera. Entonces, tenemos que cambiar esta mentalidad y no enseñar solo desde mi área, sino aterrizar los conocimientos entendiendo la colaboración.
y entendiendo la colaboración para entender que en la supervivencia nos jugamos esto. Entonces, hay que educar de manera grupal, de manera colaborativa y para buscar soluciones sistémicas y grupales. Y quiero poner y reivindicar otra vez el papel de los docentes, porque creo que en un momento en que todo se puede ya reproducir con IA, con inteligencia artificial, todo profesor que no pueda ser sustituido por… Todo profesor, voy a cambiar la frase, todo profesor que pueda ser sustituido por un ordenador merece serlo, porque si no somos capaces de… ¿no? Es decir, estamos en la era de la información, de la infoxicación. Si nosotros solo valemos para reproducir información y examinar, merecemos ser sustituidos por un ordenador. Nosotros tenemos que poner ese componente pedagógico, ese componente humano que hace que la enseñanza merezca la pena ser llevada a cabo por personas que tenemos sentimientos y que podemos transmitir con ímpetu, con ansias, con ganas, y que ponemos ese componente pedagógico para cuando se crea un conflicto en el aula, poner herramientas de diálogo, de tolerancia, de saber llevar acuerdos y no de llegar a esta polarización social que vivimos ahora mismo y que es el conmigo o contra mí. Entonces, si ahora mismo no hemos sido sustituidos por IA, algo estamos haciendo y algún poder tenemos de transmisión y de poder poner este componente humano que es fundamental en las aulas. Y ahora, centrándome un poquito más, después de esta perspectiva un poquito más global, quería comentaros que yo entiendo que puede ser muy difícil a veces sentarse delante de un grupo de adolescentes y empezar a hablar de esto que yo estoy diciendo o empezar a enseñar de manera colaborativa. Pero mencionando a pedagogos que tenía por aquí alguno, bueno, Freinet, por ejemplo, ¿no? Que a principios de siglo, cuando todo el tipo de pedagogía, yo no hablaría casi de pedagogía en ese momento, pero que se llevaba la pedagogía, digamos, desde la tarima y totalmente unidireccional, ¿no? Era un tipo de enseñanza en que los profesores hablaban y el alumnado solamente escuchaba. Freinet retiró tarimas, dio la herramienta de la escritura libre y eso fue una completa revolución, el que el alumnado simplemente pudiera escribir de manera libre e instauró o creó los paseos pedagógicos, que ahora lo hemos, digamos, instrumentalizado como excursiones, ¿no? Pero eso fue una auténtica revolución. ¿Por qué no vamos a seguir creando revoluciones? Pero que estoy hablando de revoluciones tan sencillas como recuperar el debate, como recuperar la herramienta de diálogo y como recuperar la palabra colaboración, comunidad o ciudadanía y dar el poder de participación y enseñar que la participación no tiene que ser solamente votar cada 4 años. En secundaria tenemos alumnado con 16, en menos de 2 tiene capacidad de voto. Pues habrá que enseñarles esa gran responsabilidad que supone votar, pero que además de votar tenemos otras herramientas de participación social que seguramente no conocen y que tenemos que enseñar ahí. Y en Teachers for Future Spain, el movimiento, el colectivo que ahora, digamos, represento en este momento, tenemos un montón de materiales en ese aspecto de participación social y democrática. Tenemos unos materiales que potenciamos especialmente este mes de noviembre porque se llama Manual de Superación de la Consumitis, porque ahora tenemos el Black Friday, luego la Navidad, luego las rebajas, ¿no? Y se crea además en los adolescentes esta sensación de que si no vas a comprar te estás perdiendo una gran oportunidad. Estás perdiendo algo estás haciendo mal que no estás aprovechando estos descuentos y no se dan cuenta de que están siendo víctimas de este sistema capitalista que focaliza y que cautiva o capta grandes psicólogos para hacer grandes campañas de marketing y al final sienten esa desazón y esa culpabilidad o que se están perdiendo algo si no van a comprar. Entonces, pues tirando un poquito de humor, hemos llamado Manual de Superación de la Consumitis para que, oye, no pasa nada, si no lo necesitas, ¿para qué? O sea, no necesitas ni ir al centro comercial, ni ir a ninguna tienda, ni aprovechar ningún descuento. Quizás hay muchas otras opciones de ocio. Tenemos estos materiales, como decía, me estoy saltando todo lo que tenía pensado, pero luego como hay diálogo,
Pues mira, unos materiales que me parecen importantísimos que se llaman las fake news, ¿no? Trabajar sobre las fake news para, sobre todo, intentar… me parece que la adolescencia en este momento es una de las partes de las franjas sociales más frágiles, ya no solo por lo que supone la adolescencia en sí, sino por todo las redes sociales de las que son muchas veces víctimas, ¿no? Entonces, tenemos que educar en competencia digital en este aspecto, pero no entendiendo la competencia digital como saber manejar un montón de dispositivos, sino para saber diferenciar cuáles son las fuentes, de quién viene esta noticia, quién la difunde, qué es un bot y qué es esto de la confrontación social y la polarización y por qué nos están utilizando para que nos confrontemos entre nosotros, ¿no? Y a mí muchas veces abro Twitter y me espanto y me viene esta imagen de la carátula de la película El Padrino, ¿no? De la marioneta. Y digo, bueno, pues algunos o algunas que creemos que entendemos algo y que sabemos que somos manipulados y muchas veces somos mucho más de lo que somos conscientes. Imaginaos gente que está en proceso de formación, personas como los adolescentes que están en proceso de formación y que son tan vulnerables. Pues estos materiales de las fake news me parecen importantísimos. Tenemos también materiales para hablar de la publicidad y de la contrapublicidad y que me parecen unos materiales pedagógicos fantásticos y con un gran poder en que te enseñan campañas publicitarias y cómo nosotros podemos darle la vuelta y emplear esas campañas publicitarias como materiales pedagógicos para luchar contra esto todo que viene. Como el otro día leía, ¿no? Creo que un niño o una niña puede estar sometido a 2.000 impactos publicitarios, no sé si al día o la semana, Charo me podrá decir, pero que es 3.000, que es una… Claro. Es bestial. Claro, bestial. Y el algoritmo, precisamente, ¿no? En todas las redes sociales que ellos se meten, pues les busca los impactos publicitarios de los que pueden ser más susceptibles. Y esto sí me parece un adoctrinamiento, pero que va en vías del capitalismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y a ver si me centro, ¿qué podemos hacer nosotros los docentes y las docentes? Pues podemos empezar con pequeños cambios, aparte de que creo que lo fundamental es entrar en pedagogías de este estilo, en pedagogías grupales, en pedagogías de colaboración, que me parecen fundamentales. Podemos empezar metiéndonos por programas que pueden parecer un poquito inocentes, pero que lo podemos hacer lo más ambicioso que nosotros queramos. Uno de ellos que potenciamos desde Teachers se llama Recreo Residuo Cero, y que puede parecer, eso digo inocente, porque al final el objetivo, digamos, es que se lleven frutas y bocadillos a los recreos y deshacernos de esa idea de la bollería industrial. No sé cómo voy de tiempo. De la bollería, bien, vale, de la bollería industrial, que además de ir hiperempaquetada, va llena de no sé cuántos y que son además los que contribuyen a esta epidemia de la obesidad infantil. Entonces, ¿por qué no promovemos que se vuelva a consumir fruta de temporada y bocadillos y que no llevan ningún desperdicio porque se pueden llevar en los tuppers? Y bueno, esto parece a simple vista muy sencillo y puede ser muy sencillo con un poquito de concienciación. Pero es que si lo queremos hacer más ambicioso, podemos hacer un tipo de pedagogía hablando con la frutería local, hablando con la panadería local, tejiendo red ya de barrio y que sean nuestros suministradores y llevando un poco la educación a esto del consumo local y a generar esa red. Y entonces buscaremos que no solo cambie lo que nosotros hacemos en el aula, sino que cambie el funcionamiento del centro y que lo que decimos, la teoría y la práctica, tenga una coherencia. Esto sería Recreo Residuo Cero, que como digo, puede ser muy pequeñito en mi aula, pero que se puede extender todo lo que queramos y a veces podamos. También soy consciente de esto. La movilidad sostenible. Seguimos llevando al alumnado o permitiendo que el alumnado se transporte uno a uno en el vehículo.
Aquí ahora se están desarrollando movimientos muy potentes por parte de las AFAs, de las asociaciones de familias, de las AMPAs. ¿Por qué no nos asociamos y por qué no nos unimos para reivindicar este espacio público, esta movilidad sostenible? ¿Y por qué no despertamos en estas cabezas que el espacio público no solamente son las calles en las que transitamos de un espacio privado a otro? El espacio público, que es el de todos, tenemos que recuperarlo, porque ahora ya solo nos reunimos en cafeterías o nos reunimos en centros comerciales, que no lo quiero ni pensar, pero tenemos que recuperar las plazas como espacios públicos, como lugares de encuentro, como lugares de compartir saberes, como lugares de diálogo. Y aquí que tenemos que asociarnos primero con las ANFAs, con las APAs, con las asociaciones de vecinos, incluso con el comercio local. Hay, lo sabemos, municipios en que se están revirtiendo las peatonalizaciones, porque se les vende la idea de que si se peatonaliza se vende menos. No, el comercio local no está vendiendo menos por las peatonalizaciones, el comercio local está vendiendo menos por Amazon. Pero aquí tenemos todos una importante capacidad de visión y de reconocer qué gasto hacemos, dónde lo hacemos, que lo decía antes, ¿no? Y recuperemos el espacio público, el espacio de paseo, recuperemos las plazas y los lugares de encuentro y hablemos, como decía antes, de la colaboración y del asociacionismo con importantes asociaciones como son las asociaciones de familias, las asociaciones de vecinos y los comercios locales. Que los comercios locales, y esto lo decía muy bien, para los nombres soy tan mala, pero Frato firma como Frato, pero ¿sabéis? Tonucci, hombre, aquí la edad no perdona. Bien, y él habla de tejer esos espacios de movilidad en el que el comercio local pueda ayudar de vigilante. Si tenemos miedo de que el alumnado con 10 años se desplace de manera autónoma a los centros educativos, ¿por qué el comercio local que están de cara a la galería y viendo pasar, por qué no tejemos redes de ayuda con ellos y que puedan ver que, oye, han pasado por aquí? Esto sucede en muchos lugares y tendríamos que generalizarlo. Otro programa, la modificación de los espacios del centro. Creo que la mayoría de los docentes conocemos o hemos conocido estos patios de asfalto donde impera la tiranía del fútbol, cero inclusivos, donde si tienes el alumnado que tiene un perfil más, digamos, deportivo o de liderazgo deportivo, pues domina el patio, y los que no son así, pues ocupan los reductos, las esquinas y ocupan los lugares que les quedan. ¿Por qué no hacemos unos patios inclusivos donde, no tengo nada contra los espacios deportivos, puede haberlos, pero que no sea la imperación, que no sea la tiranía del fútbol, que haya lugares también de encuentro, que haya bancos, que haya lugares donde muchos alumnos o alumnas puedan leer o simplemente estar charlando, porque también tienen derecho a hacer el descanso como a ellos les apetezca, ¿no? Entonces, vamos a fomentar estos patios inclusivos, estos patios, pero ¿por qué no los hacemos si hablábamos antes de una pedagogía de colaboración? Porque no les damos oportunidad al alumnado de que diseñen los patios que les gustaría tener y enseñamos el diseño participativo con docentes que también ayuden y colaboren y digan, pues ¿cómo? Pues esto es posible o esto no es posible. Pues a lo mejor de repente nos dicen que quieren unas salas con no sé cuántas PlayStation y les diremos, no, eso en tu casa. ¿Pero por qué? Y les daremos el por qué no es posible, ¿no? Y entraremos en ese diálogo y llevamos el diseño participativo a las aulas, enseñando y empoderando, con esta palabra tan de moda, al alumnado a que ellos tienen derecho a participación y que los vamos a escuchar y les enseñaremos qué es posible y qué no, y haremos estos espacios inclusivos con ellos y con ellas. Otra forma de hacer pedagogía ecosocial, ¿por qué no creamos en los centros educativos bancos de material? En primaria, que es en donde yo mejor me muevo, tenemos la geometría que se da en quinto y sexto de primaria 2 semanas, pero todo el alumnado compra compás para usar 2 semanas. ¿Por qué no creamos bancos de material donde se les enseñe a cuidar lo común? Vamos a dar ahora la geometría. Cogemos los compases del banco común y que sepas que estás disfrutando de este compás porque alguien lo ha usado antes que tú
lo ha donado al banco, lo tenemos en el banco y tienes que dejarlo en las mismas condiciones para que otra persona se beneficie. ¿Por qué todo tiene que ser mío, mío y etiquetado con mi nombre, que nadie me lo coja? ¿No? Estamos ya enseñando este individualismo sin darnos cuenta, porque no hacemos bancos de lo común, de material, y empezamos a enseñar a cuidar las cosas porque sí, porque yo me beneficio, tú te beneficias y lo compartimos. Estas son formas de pedagogía también que no son curriculares y que, como decía antes, son metodologías, ¿no? Y ¿qué más potenciamos? Pues esto, la reverdificación de los patios, el crear los huertos. Y aquí me parece importantísimo lo que decía Antonio, ¿no? De esta desaceleración. Recuperemos las estaciones. Los tomates no se pueden plantar en cualquier momento del año. Tú podrás comprar tomates cuando quieras, pero no son de aquí. Igual que las fresas de enero no son de aquí. Las cerezas en enero no son de aquí. Seguramente serán de Chile y tienen una huella de carbono tremenda. Pero me encantan los higos, perdonad este inciso personal, porque como compro los higos y solo los puedo comprar en septiembre, me recuerdan que tengo que esperar a septiembre para comer los higos y los disfruto muchísimo. Porque hemos transmitido que podemos, con dinero, tener todo lo que queramos cuando queramos. Y porque nos hemos olvidado de los tiempos de espera que pueden ser maravillosos. Por los huertos escolares, aparte de enseñarnos, de devolvernos el contacto con la naturaleza, nos enseñan los tiempos de espera. Y nos enseñan un arma maravillosa contra la frustración que tienen los niños y niñas y los adolescentes de la inmediatez. Lo quiero todo y lo quiero ya. No, vamos a sembrar ahora, vamos a esperar, vamos a cuidar y luego vamos a recolectar. Y no pasa nada si en el tiempo de espera algo se nos queda por el camino. Vamos a recuperar las estaciones. Algo que yo hacía con mi alumnado muchísimo y que me encantaba era salir a primavera, observar el cielo, ya no solo a ver las nubes y a partir de ahí hacer actividades de plástica o de lengua, sino a esperar a ver cuándo llegaban las golondrinas, que en Galicia llega un poquito más tarde. Y de eso también los hacíamos conscientes, ¿no? Entonces vamos a recuperar este paso del tiempo que, como decía Antonio, es circular y que, voy a hacer también otro inciso, que los griegos hablaban de 3 tipos de tiempo, ¿no? No me voy a acordar de los nombres, pero que era el tiempo lineal, el tiempo del paso del tiempo, perdón, año 1, año 2, año tal, el tiempo circular, y el tiempo que ellos tenían una cosa muy bonita y que me parece muy especial, que es este momento instantáneo en el que se cruzan 2 miradas por casualidad o que un momento irrepetible. Kairos, eso es, ¿no? Cronos, Kairón y Kairos, efectivamente. Entonces recuperemos esta parte del tiempo. Y mediante la pedagogía, mediante los huertos, lo podemos hacer y es una gran herramienta pedagógica también contra esta frustración que nos lleva a la inmediatez de lo quiero y lo quiero ya. Y voy a ir tirando, ¿no? Ir cortando. Y solamente comentar que Teachers for Future Spain, que es Profes por el Futuro, a quien represento en este momento, como decía antes, solo intenta ser un paraguas de todos esos docentes que intentan comenzar con estas formas de pedagogía, con estos pequeños cambios y que muchas veces se encuentran solos porque entendemos que no es fácil y intentamos ser este paraguas de encuentro, este lugar de encuentro. Estamos en las redes, en la web, en canales de Telegram, porque sabemos que empezar no es fácil, muchas veces somos los raros y las raras de los centros educativos, pero por eso hemos creado este espacio de encuentro para ayudarnos, para darnos ánimos y para decir que sí, que el cambio es posible, que es necesario y que es necesario permear en la tierra, como decía antes en una conversación con Antonio, como lluvia fina, como lluvia gallega, que permea y que entra en la tierra, porque luego cuando viene esta lluvia torrencial no ayuda en nada y destruye más de lo que genera. Y bueno, nada más, luego hablamos, no sé si me he pasado de tiempo y si es así, lo siento. Bueno, muchísimas gracias. Lo que más me ha gustado, Miriam, de los ejemplos que has puesto de buenas prácticas, ¿no? Como lo de la posibilidad de crear huertos o de bancos de material, es la enseñanza que hay detrás. O sea, ahí se nota el afán pedagógico. No es solo que por sí sea algo bueno crear un huerto en un colegio, sino que te enseña a esperar. No es que sea por sí sea algo bueno un banco de material, sino que te enseña a cuidar lo común. O sea, ese afán pedagógico
hay que comunicarlo bien para que se entienda que no es crear por crear. O sea, a veces los padres no entendemos determinadas iniciativas porque no nos llega el punto pedagógico. Yo tengo 3 hijos. El punto pedagógico que hay detrás de determinadas iniciativas, ¿no? Entonces, está muy bien que lo expliques así. Y escuchándote antes, Antonio, me he acordado de una frase de Gramsci, muy, muy conocida, que es la de «el viejo mundo se muere, el nuevo mundo aún no ha nacido», y en ese impasse entre una cosa y otra es cuando surgen monstruos. Y a mí me preocupa mucho, y tiene mucho que ver con la educación, porque lo veo en mi hijo el mayor, que está en bachillerato, cómo determinadas ideas sí están llegando en el aula. Determinadas ideas me refiero de corte fascista, de corte, digamos, xenófobo, de ese tipo de ideas están entrando en el aula y a veces no nos damos cuenta porque las burbujas comunicativas de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp y demás, permiten que se mantengan encapsulados esas comunicaciones y a los padres no nos llegue, ¿no? Eso habría que ver cómo se puede combatir. Entonces, quizá la educación sea ese sostén que tiene que haber entre el mundo que muere y el que aún no ha nacido para evitar que los monstruos surjan, obviamente con el apoyo del resto de la sociedad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que si no las hago yo, ¿eh? Sí. Bueno, eso digo yo, pregunta o intervención. Tenemos todavía unos minutos hasta el café. Sí. Que digo, que una reflexión, ¿no?, que me viene con todas estas ideas, que por cierto, muchísimas gracias. Vengo de Logroño y ha merecido la pena, absolutamente. Que digo, soy maestra de primaria y para mí todos estos temas son muy importantes tratarlos en el aula, pero desconozco muchísimas cosas. De todo lo que habéis tratado, es que no tengo para nada formación para transmitirla. Y digo, qué pena, ¿no?, que en los centros de profesorado no tengamos posibilidades, porque claro, queda voluntad. Yo ahora mismo he pasado por una librería y me he cogido un montón de libros, digo, fantástico, claro, venir de una ciudad pequeña a este Madrid maravilloso, que hay todas esas posibilidades, pero como siento que depende de voluntades, pues se queda muy corto en el nivel educativo el poder transmitir a nuestro alumnado toda esa información, todos esos conocimientos que necesitamos para poder hacerlo, ¿no? Y digo, jo, qué pena, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues comparto, ¿no? Y creo que uno de los grandes problemas del sistema educativo español es que muchas veces se instauran incluso fechas, o sea, hace tiempo que celebramos el Día de la Mujer, pero no se obliga a ningún docente a formarse en esta materia. Se ha incorporado el Día de la Diversidad LGTBI y tal, pero no hay obligación de formarse en esto. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Lo vemos en nuestros claustros. Hay que celebrar esa fecha porque viene prescrita por legislación, pero se queda todo en pinta esta ficha y no se transmite, no se llega nada más allá. Yo creo que lo mínimo que debería haber es… Porque sí que es verdad que el sistema te obliga a formarte, ¿no? Al menos los funcionarios tienen que formarse 100 horas cada 6 años, pero no te dicen en qué, tú eliges. Entonces, si a mí me gusta la inteligencia artificial, puedo hacer 100 horas de inteligencia artificial y no me formo en nada más. Y depende de la voluntad individual de cada uno en tener un mínimo de formación plural y diversa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo creo que habría que tener un mínimo de formación en por lo menos todo lo que viene en el currículum y todas estas fechas, ¿no? Un mínimo para que tú tengas esa competencia docente para transmitirlo y llevarlo al aula. ¿Qué se puede hacer o qué herramientas tenemos? En España funcionan, se llaman de diferente manera en función del territorio nacional, pero están los CEP, los Centros de Formación del Profesorado. Se pueden demandar desde ahí formaciones de formación ecosocial, se puede sugerir, igual la primera vez no hace tal, pero si juntas un grupito, especialmente desde un centro educativo suele ser más resolutivo, pero se pueden demandar desde ahí. ¿Qué se puede hacer si no es una formación oficial reglada? Porque es que encima de que inviertes tus horas y tu tiempo, resulta que luego te tienes que hacer la otra, la oficial, para que te cuente, que es el doble trabajo y el problema que tenemos, ¿no?
Pues bueno, pues hay asociaciones y movimientos fantásticos que tienen esa formación. FUEM tiene unas formaciones maravillosas, Teachers hacemos lo que podemos porque es voluntariado, es decir, nosotros trabajamos y hacemos lo que podemos por las tardes y difundimos todo lo que nos llega, que creemos que merece la pena. Pero sí que es verdad que la mayor parte ya es formación, digamos, más informal, y que tú luego necesitas la otra, pero que también son las personas así las que se mueven y las que tienen esta voluntad las que promueven estos cambios que se necesitan. Yo, si me permitís, es cierto que la inercia del sistema, por decirlo rápido, no va a favor de recibir toda esta formación, pero sí es cierto que a través de Internet podemos llegar, ¿no? Ella ha mencionado a FUEM, si buscas en su página encontrarás, pero también nosotros, y aquí viene el momento de publicidad, en el proyecto Multiplica por 17, multiplicapor17.es, ahí tenemos todos los contenidos que se han desarrollado en el proyecto, que han sido 6 charlas online, en la sexta, además, que la dio Luis González Reyes, compañero de Charo. Luis dio varias páginas web en las que se pueden encontrar recursos y bueno, es verdad que tenemos mucho en contra, pero también ahí está más accesible que nunca la información y eso hay que aprovecharlo. Sí. Bueno, yo también, un poco al hilo también, que me ha hecho mucha ilusión que citaras la nueva cultura de la tierra de Ecologistas en Acción, pues yo he formado parte activa, ¿no?, en todo el discurso y toda la creación de esa propuesta y un poco de cara, no vengo aquí a hablar de mi libro, sino que hemos generado también unos materiales educativos, unos para primaria y otros para secundaria, para desarrollar esta idea de la nueva cultura de la tierra, curricularmente además, ¿no? Entonces, todavía no están en ningún lado, pero vamos, van a estar en esta semana o la siguiente subidos a la web de Ecologistas. Decir que la web de Ecologistas es malísima, no es lo mejor que tenemos, a veces nos perdemos buscando cosas, pero que seguramente luego con los buscadores Nueva Cultura de la Tierra, materiales educativos estarán, ¿no? Y la idea de la Nueva Cultura de la Tierra es esta mirada ecosocial a base, simplemente un apunte, de 6 ideas más una. Y es 6 ideas clave que proponemos nosotras, que intentamos sintetizar todo lo complejo que es esto en 6 ideas clave, y una más que propon tu grupo, tu clase, tu aula, para seguir trabajando, de manera a abrir esa parte a la participación, ¿no?, y a que sea una nueva propuesta que está viva y que todavía no se puede concretar en un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues un poco al hilo de esto y de los materiales. Estoy de pie. No sé si va a llegar. Acércate un poco. Bueno, al hilo de Antonio Campillo sobre ese mundo que se ha perdido, de las calles sin asfaltar y del basurero y esa serie de cosas, pues a mí quiero reflexionar un poco sobre la relación que tienen nuestros alumnos con la naturaleza. Viendo desde mi punto de vista y subíamos al Trillo, como mi padre iba con el carro a segar a los campos, como nosotros íbamos al melonar a coger ciruelas, a coger cangrejos. La relación que teníamos nuestra generación con la naturaleza es una relación más directa y más rica. Y veo a mis alumnos que la relación que tienen es la relación del parque. El parque, que a veces cogen el árbol y lo doblan porque no sé qué tienen que hacer, o subir o hacer cosas. Es una relación muy pobre, muy poco. Entonces, la manera de que poder nosotros ayudar desde el ámbito educativo es sacar a esos alumnos a la naturaleza, llevarle todas las veces que podamos a excursiones, a salidas de varios días, por lo menos esa realidad ya se ha pasado, ya no va a volver, porque no puede, pero la naturaleza está ahí, el campo está ahí, la roca está ahí, el río está ahí, y es necesario que salgan, lo vean, que pasen, que cuenten sus cosas con el fondo de ese prado o que se tiren sobre la hierba, todo ese tipo de experiencias que no serán las mismas que nosotros, pero serán las suyas y serán pues de mayor relación con la naturaleza, que yo creo que es una de las cosas. Si tenemos esa relación con la naturaleza, yo creo que la vamos a respetar más. Si la vemos por televisión o si la vemos en el parque, esa naturaleza no tiene ningún sentido para nosotros.
Sí, bueno, eso que tú cuentas, que es una experiencia generacional, ¿no? Es un fenómeno global porque tiene que ver mucho con la urbanización. Tened en cuenta que la humanidad ha vivido en el campo durante toda su historia, sea como nómadas o como sedentarios, y solamente en las últimas décadas nos hemos urbanizado. Es decir, al final de la Segunda Guerra Mundial, solo el 30% de la humanidad vivía en ciudades y además se concentraba en Europa y América, ¿no? En España más tarde. En España la población rural era mayoritaria en los años 50-60, ¿no? Hoy ya más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y la previsión es que el 60 al 70% de la población mundial vive en ciudades en 2050. Claro, vivir en ciudades significa esa desconexión del medio natural, ¿no? Los niños, pues en un pueblo pueden salir solos. Yo salía con 5 o 6 años de mi casa a la calle, a jugar, a la plaza, al río, o sea, a la acequia. Yo vivía en la huerta, a la acequia. No tenía que pedir permiso a mis padres para salir de casa, ¿no? Porque no había coches, entre otras cosas, no había riesgo, ¿no?, de un accidente, etc. Hoy día un niño en una ciudad no puede salir solo a la calle. Tiene que ir acompañado, los padres lo tienen que llevar de un sitio a otro, al parque, ¿no? Entonces, claro, las condiciones urbanas han generado esa desconexión. El contacto con las plantas, ¿no? Conocer el ritmo de las plantas, cuándo crece cada cosa, cuándo se cosecha cada cosa, con los animales, con los pájaros, con las ranas, con los, ¿no?, insectos. Esa desconexión tiene que ver con las condiciones de la vida urbana. Por eso estoy de acuerdo contigo, es muy importante no solo sacar a los niños al campo, sino reverdecer las ciudades. Si tú hablabas de recuperar los espacios públicos que no sean solo asfalto, que no sean solo baldosa, que no sean solo coches, sino reverdecer las ciudades, que haya más vegetación, más agua, más animales, ¿no? Es importantísimo que los niños recuperen el contacto con la naturaleza, porque es un contacto no solo cognitivo, lo que se estudia, sino sensible, afectivo. Si no se recupera ese vínculo afectivo con las plantas, con los animales, con la naturaleza, es decir, tú les hablas del cambio climático, no sé qué, pero hay una desconexión. ¿Por qué? Porque los niños, y este es un problema importantísimo, el capitalismo está vinculado a la religión de la tecnología. Es decir, la tecnología, las ciudades, tienen que ver con esto, nos desconecta de la naturaleza. El entorno técnico es un entorno artificial, que está muy bien, porque los humanos creamos siempre un entorno artificial, las casas, etc. Pero ha llegado un punto en que ese entorno artificial o tecnológico nos ha desconectado por completo del medio natural. Vamos a un supermercado y compramos comida envasada y no sabemos de si viene de Chile o de Nueva Zelanda, o cómo se ha procesado la carne, ¿no?, cómo se trata a los animales, o cómo... o sea, el medio técnico te desconecta del mundo físico. Y esto es tremendo porque fijaos que las empresas más poderosas hoy son las empresas tecnológicas, ¿no? Amazon, Facebook, Apple, no sé qué, ¿no? ¿Y qué es lo que pretenden? Que vivamos en un mundo virtual, en una especie de burbuja, yo le llamo la nueva caverna de Platón, porque realmente es vivir en una especie de burbuja desconectada del medio natural. La nube, como decía Miriam, la nube son instalaciones de servidores brutales con cantidad de consumo de materiales, de energía, etcétera, ¿no? Es decir, la nube no es la nube. Entonces, que los niños, la educación en realidad es, como dice un filósofo que ha muerto hace poco, Bruno Latour, es regresar a la tierra, en el sentido de que un niño entienda que lo que come hay que cultivarlo, hay que plantarlo, tiene su ritmo, que el aire que respiramos, el 90 y tantos % de los humanos respiramos ya aire contaminado, y la gente se muere por respirar aire contaminado, que por el aire también van los virus, es decir, reconocernos como seres terrestres, seres vivientes, que estamos en contacto con el agua, con la tierra, con el aire, ¿no? Es decir, recuperar
ese reconocimiento de lo que somos. Porque es que vivimos en una ficción, en una burbuja, ¿no? Entonces, para mí la educación tiene el poder, que es realmente un poder de renaturalizar. La Unión Europea acaba de aprobar la ley de renaturalización, ¿no? Renaturalizar, o sea, digamos, reconocer nuestra condición terrestre. Y eso pasa por crear otras condiciones materiales, otro contacto con el medio físico, ¿no? Con el tiempo. Es un proceso muy difícil, porque afecta a todo, a la manera en que nos alimentamos, en que nos desplazamos, en que, ¿no? O sea, afecta a todas nuestras condiciones materiales de vida. Y no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo con otros, en grupo, e implicar a las instituciones, etcétera, ¿no? Es una gran tarea. Miriam, ¿quieres tú añadir algo? Porque vamos a tener que cerrar ya la sesión. Bueno, pues nada, un poco a colación de todo esto, sí. Yo he vivido este cambio también, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeña jugaba a cazar grillos, no me juzguéis, no era algo malo en aquel momento. Y lo metíamos en grilleras y buscabas la planta que sabías que comían los grillos, ¿no? Claro, ahora yo casi no oigo grillos, casi no veo saltamontes, etcétera, etcétera. Y ahí está desconexión total de la naturaleza hasta el punto de que cuando yo organizaba una salida al medio, que ya no lo llamaba a la naturaleza, era vamos a ver los temas de los seres vivos. Tenía la suerte de tener en aquel momento un colegio cerca de la playa, los llevaba a la playa a verlos allí, ¿no? Y daba, vamos de excursión, y era como ir a ver el parque temático, ¿no? La naturaleza no puede ser ir a ver un parque temático, pero es que lo están vivenciando así. Es que lo están vivenciando como cuando van a algo completamente ajeno. Y tenemos que recuperar esto, porque nos olvidamos de esta dependencia que tenemos de la naturaleza como seres vivientes. Claro, entonces lo que tú dices y lo que hablaba antes, ¿no? De los paseos pedagógicos de Freinet, y es que además la naturaleza nos ofrece tantísimo. Es una situación de aprendizaje maravillosa, para enseñar un montón de cosas. Entonces, yo creo que es imprescindible renaturalizar las ciudades y reconectar con la naturaleza para entender, además, lo dependientes que somos. Nada más. Muchísimas gracias. Tenemos que terminar ya porque hay que ser puntuales. A la 1 tenemos que estar de vuelta, que además Javier creo que va con el tiempo justo, y ahora nos vamos a tomar un café abajo en la cafetería. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, de verdad.